Hola chicos, bienvenidos a esta parte del curso Karate Framework. Esta vez con la parte 6.5. ¿Por qué 6.5? Bueno, porque aquí vamos a hablar sobre los parámetros de header y sobre los campos de form field. ¿Qué quiere decir los campos de form field? Quiere decir con esto. Aquí en esta imagen tenemos una típica imagen de una consulta Postman que utiliza este tipo de formato X, www, form, URL encode. ¿Ya? Esto normalmente se utiliza para generar tokens, ¿ya? En nuestras consultas o nuestras queries. Entonces vamos a estar viendo cómo agregar esto en Karate Framework y también cómo agregar los parámetros de header, que son muchas veces muy utilizados a la hora de una consulta. Vamos allá. Por ejemplo, tenemos nuestra consulta del tipo get. Acá directamente nosotros podemos agregar un header. El header más típico para esta ocasión sería el content type, que siempre se agrega de manera automática, pero nosotros podemos parametrizarla. Porque ahora como estamos funcionando solo con consultas del tipo REST, claro, podríamos dejarlo sin header, pero cuando utilicemos tipo SOAP debemos exigirle o entregarle la información de que es una consulta tipo en formato XML. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Basta con que nosotros agreguemos header y nos salen dos formas, tanto para múltiples parámetros en una línea como para un solo parámetro en una línea. Entonces aquí ya nos trae una autoayuda donde esto tiene que ir siempre en comillas simples. Le agregamos content type, le damos un igual, obviamente fuera de las comillas simples, el valor, application slash, en este caso JSON. Es así de simple, la verdad es que no es mucho más allá de eso, obviamente podemos agregarle más parámetros. Otra cosa de los que quería mencionarles es que, por ejemplo, nosotros tenemos siempre este given, when, and, then, y siempre para todos los casos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos olvidamos de algún parámetro, vamos a tener que estar borrando, escribiendo, borrando, escribiendo. Entonces, otra forma de escribir esta estructura con los when, and y los then es con la tecla asterisco. Con el asterisco nosotros podemos reservarnos escribir when, and y then. ¿Ya? Obviamente así con asterisco no es tan entendible, pero al principio, cuando estamos recién empezando a hacer la consulta, nos conviene hacer esto, ya que no tenemos que estar cambiando entre when, and y todos los parámetros por consiguiente. Otro de los parámetros que vamos a hablar aquí van a ser los configure. Nosotros podemos configurar nuestras consultas con diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros queremos configurar para que nuestra consulta se mantenga más tiempo en la query? Por ejemplo, nuestra consulta se demora 40 segundos de responder por ese motivo y nosotros queremos que no se caiga a los 30 segundos porque por defecto, dado 30 segundos, nos va a arrojar un timeout, que también sucede en Postman. Entonces, basta con que acá nosotros utilicemos configure, acá le agreguemos el parámetro, que en este caso es time configure timeout, igual, y le damos el parámetro que se encuentra en milisegundos. En este caso yo agregué que el timeout fuera de 120 segundos. Ese es el tiempo de conexión. Y ahora la lectura del timeout, configure time, es read timeout. Este es el siguiente parámetro. Entonces le agregamos también los 120 segundos. Con estos parámetros ya la consulta va a estar 120 segundos en la lectura antes de que se caiga por timeout, a menos que el servicio responda a un timeout. Bueno, estos son los parámetros de timeout y este es el content type. Como pueden recordar que el header también puede tener un montón de parámetros de header, no necesariamente el content type. Puede ser public merchant ID, por ejemplo, que existe una página que se llama Kushki API, que esta es una de las aplicaciones que se utilizan en producción, ya, para pagos de tarjetas. Y acá tienen la referencia de las API, donde aquí utiliza diferentes parámetros de header. Por ejemplo, está el content type, y aquí dice por defecto es application JSON, y existe otro que se llama public merchant ID. Bien, acá nos devuelve un token.
y salen obviamente todas las estructuras y las respuestas posibles para estas consultas. Aquí por ejemplo el tipo delete, aquí pide un ticket number, que también se le puede dar como header ticket number, y así existen muchas opciones. Ya. Ahora, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, ¿cómo se utiliza la estructura del form field? Bueno, voy a crear aquí un nuevo archivo que lo voy a agregar token.feature. Bien, aquí lo que nosotros vamos a hacer, obviamente agregar nuestras etiquetas, ¿ya? Arroba token feature get token, y acá le vamos a agregar otra que diga get token. Escenario, obtener token para consumir. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros para obtener un token y utilizar, digamos, los form field de aquí? Bueno, lamentablemente no tengo una API de prueba que les enseñe esto, pero sí lo podemos estructurar. Bien, entonces vamos a darle toda esta información a a nuestra consulta. Bien, y cómo sería transformar y pasar esto de Postman directamente a Karate. Bien, comencemos con las configuraciones que ya las vimos anteriormente, que era Connect Timeout, y le damos el tiempo. Vamos con el otro parámetro, que en este caso sería Free Timeout. Siento, este es con minúscula y 120. Muy bien. Le damos la URL. Esto sí es más de lo mismo en realidad. Le damos la URL, que en este caso sería https seguridad.test.uat.cl. Dos puntos seguridad.test.uat.cl. Le damos el header. Obviamente el header depende mucho de qué tipo de query están usando, si es tipo REST, SOAP o GraphQL. Las GraphQL recuerden que las toma como REST, ¿ya? Pero la estructura no es igual. Entonces le damos header, le decimos que es content-type, le damos el igual, comillas simple, y este sería application. Y como en esta estructura no es JSON, no es XML, pero sí tiene la estructura de www.form URL encode. Por lo tanto tenemos que darle directamente esa estructura. Entonces le decimos form URL encode. Recuerden que esto es para token. Luego, ¿cómo agregamos nosotros el form field? Bueno, es bastante sencillo. Simplemente le agregamos el form field, como sale en la estructura que ya nos avisa. Le decimos qué tipo de parámetro es. Por ejemplo, grant type, que ese es el key, se lo agregamos directamente. Grant-type. Igual, abrimos comillas y el grant type dice que es un password. Ok, le damos password. Otro form field. Luego tenemos el client ID. Client-id igual, comillas simples. En este caso dice ID. Ok, le damos un ID. Luego otro form field. Luego tenemos el client secret. Client secret igual, que en este caso es secret. Muy bien. Sigamos con el siguiente. Form field. Nos queda username, que en este caso sería user. Y por consiguiente el form field
password igual a password, que sí lo tenemos definido acá. Muy bien. Ahora, ¿qué nos faltaría acá? Lo único que nos faltaría para ejecutar nuestra consulta es qué tipo de query vamos a estar utilizando aquí. Como podemos ver, nosotros tenemos una de tipo post. Entonces, lo mismo que hemos hecho en las otras consultas, le agregamos el método y en este caso sería post. Luego, ¿qué estatus nosotros esperamos? Como es una consulta para obtener un token, esperamos un 200, que el servicio nos responda correctamente. Y luego lo que podemos hacer es un match, donde por ejemplo nosotros queremos que nos responda con un JSON, por ejemplo. Con esto nosotros estamos validando que la respuesta que nos otorgue sea un JSON o que el token venga en un JSON. Muy bien, chicos, esa ha sido la consulta del tipo getToken con formField. Ya, también hablamos sobre los parámetros de header. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y yo a gusto les respondo. Denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.